Vamos a hablar de la circulación a nivel capilar. Aquí en esta diapositiva ven la relación que hay entre una arteriola y con una vénula y cómo se dan los capilares entre estos dos vasos. Y aquí están los esfínteres precapilares, ¿no? Y aquí está ejemplificada una metarteriola, ¿no? Y pues los esfínteres precapilares y cómo se dan los capilares. ¿Okay? Acuérdense que hay capilares nutricios, capilares eh, no nutricios que se abren cuando hay, por ejemplo, un estado de shock séptico y eso puede dar origen a los cortocircuitos o a los shunts arteriovenosos, como por ejemplo aquí. Si se cierran todos estos capilares, pues la sangre va a pasar directamente por la metarteriola hasta la vénula y no va a tener una función nutricia. El recambio a nivel capilar, ¿no? Pues hay el recambio pues importante entre sangre y los tejidos periféricos o los tejidos que rodean el capilar eh, y pues que ocurre a través de las paredes capilares. Las tres vías que atraviesan las células endoteliales pues son las hendiduras intercelulares, las fenestraciones que hay en las paredes de los capilares y a través del citoplasma. Todo a través del citoplasma, y si nos acordamos del transporte a través de membrana, los mecanismos involucrados pues van a ser la difusión, la transitosis o citopempsis o transporte a través de la célula, la filtración, que ahorita la vamos a ver, que es el transporte de agua ocasionado por las diferencias de presiones y la reabsorción que se da en el capilar para recuperar el agua. Eh, los mecanismos más importantes, por ejemplo, con las sustancias que son solubles en lípidos, como son las hormonas esteroideas, el oxígeno, el CO2, es la difusión facilitada, ¿no? Y es, ¿okay? No, la difusión no facilitada, sino la simple difusión. Las sustancias que son insolubles a lípidos, como la glucosa y electrolitos, que deben de pasar a través de canales a través de membrana, a través de fenestraciones o a través de las hendiduras que hay entre las células intercelulares. Las grandes partículas, pues las proteínas pues, necesitan un transportador, alguien que las pase a través de membrana. Entonces, el recambio en el capilar, pues se da la filtración y la reabsorción. Las fuerzas que se oponen son, pues una de ellas es la presión hidrostática de la sangre que dirige al líquido fuera del capilar, que es alta en la terminal arterial del capilar y es baja en la terminal venosa. La presión coloidosmótica que dirige el líquido adentro del capilar, que es la misma en ambas terminaciones del capilar, que es un resultado de las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, pues que siempre hay mayor cantidad de albúmina dentro de la sangre, y la presión córtica viene siendo pues una diferencia entre la presión coloidos, pues la presión coloidosmótica, que vendría siendo la presión cloidosmótica de la sangre menos la presión cloidosmótica que está en los tejidos, que aquí pues es poca, como hay muy poca proteína, pues la presión cloidosmótica es muy baja o en ocasiones ausente. Entonces vean aquí este capilar, ¿no? Este capilar que pues tiene una porción inicial que viene siendo pues aquí la porción arterial y acá viene siendo la porción venosa. Supone que esta sangre está viajando en este sentido. Entonces en la porción arterial, pues la presión de filtración pues es la que predomina,
Aquí en el ejemplo que vamos a ver, son de 13 milímetros de mercurio hacia afuera, y acá en la terminación venosa es de 7 milímetros hacia adentro. ¿Qué fuerzas están involucradas, no? Entonces está involucrada, por ejemplo, las fuerzas que tiene a sacar el líquido, que viene siendo la presión hidrostática neta, que son de 33, y está dado básicamente por la presión hidrostática de la sangre más la presión hidrostática intersticial, que aquí la está sumando, ¿no? Y por eso da 33. Y a eso se le opone la presión coloidosmótica, principalmente la sangre que jala el agua hacia adentro, menos la presión coloidosmótica del tejido periférico, que es -8, se hace la resta y es de 20, que es lo que trata de jalar el agua hacia adentro. Entonces la diferencia entre 33 y 20 es de 13, que es lo que saca el líquido en la porción arterial del capilar. En la porción venosa, observamos que el cambio más importante son las expresiones hidrostáticas, que aquí era de 30, aquí ya bajó porque salió el líquido del capilar, y al salir el líquido pierde presión hidrostática, ya bajó a 10, más 3 serían 13, más sin embargo las presiones coloidosmóticas persisten igual, entonces la suma de las dos es igual a 20, entonces aquí a 20 le quitamos 13, son 7, y esta es la presión con que jala el líquido hacia el capilar. Esto pues viene siendo el juego del mecanismo de la ecuación de Starling para el movimiento de los líquidos en los capilares, ¿no? Y pues aquí pues dice, hay filtración capilar en la porción arterial y hay reabsorción capilar en la porción venosa. Las variaciones, pues hay variaciones en los capilares según el tejido donde esté. La localización, por ejemplo, en los glomérulos, los capilares básicamente están dedicados a filtrar líquido hacia la cápsula de Bowman. En el capilar alveolar, pues ahí no se filtra, básicamente es para la difusión de gas, y ahí pues está dedicado más a la absorción. Ahí no se sale el líquido, los capilares. En los tejidos en reposo, promedia la absorción. Cuando hay actividad o trauma, pues aumenta la filtración. Tres causas de edema, por aumento de la filtración glomerular, pues un aumento de la presión sanguínea capilar o aumento de la permeabilidad. Eh, hay esto provoca un retorno venoso pobre, ¿no? Como sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva, que produce edema pulmonar, en la actividad muscular insuficiente, pues que provoca, pues básicamente edema sistémico, cuando todo lo observamos cuando los pacientes duran mucho tiempo en cama. En el fracaso en la insuficiencia renal, pues que provoca retención de líquido, hipertensión, y pues la histamina dilata arteriolas y hace que los capilares sean más permeables. Entonces, en estos ejemplos hay un aumento de la filtración capilar. Cuando hay una disminución de la reabsorción capilar, como por ejemplo cuando hay hipoproteinemia, pues por disminución de las proteínas, esto hace que tomamos en cuenta que la presión óptica es proporcional a la albúmina en sangre. Entonces, si la albúmina disminuye, como cuando hay cirrosis, como cuando un paciente está desnutrido, ¿no? Cuando hay quemaduras, cuando hay enfermedades renales que hacen que pierda proteínas a través de la orina, todo eso produce hipoproteinemia. Y lo otro, pues sería pues la obstrucción del drenaje linfático, pues que produce linfedema. ¿Cuáles son las consecuencias del edema? Puede llegar hasta el shock circulatorio. ¿Cuándo hace eso? Cuando hay un exceso de líquidos en los espacios tisulares que causa una disminución del volumen sanguíneo
y una baja de la presión sanguínea. Esto puede suceder cuando se forma un tercer espacio, por ejemplo, en los tejidos peritoneales, ¿no? Pues, ¿qué otra consecuencia puede haber? Hay necrosis tisular, porque la liberación de oxígeno, ¿no? Y la remoción de desechos está alterada. Entonces, no hay buena liberación de oxígeno, pues esto provoca hipoxia, isquemia, necrosis. Edema pulmonar que va a producir pues, datos de disnea, de sofocación. Puede producir edema cerebral con cefalea, náuseas, convulsiones y coma. ¿Ok? Bueno, vamos a ver circulación venosa. Aquí se muestra un ejemplo pues, de la ilustración del doctor William Harvey de Motus Cordis, como está demostrando la circulación venosa y la presencia de válvulas en la circulación venosa. Los 5 mecanismos de retorno venoso es por el gradiente de presión. Acuérdense que hay un gradiente de presión de 7 a 13 milímetros de mercurio hacia el corazón. En las vénulas hay de 17 a 18 milímetros de mercurio y la presión venosa central es aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Acuérdense, la presión venosa, entre más cerca está la circulación venosa del corazón, menos presión hay. La gravedad drena la sangre desde la cabeza y el cuello, ¿no? Y esto va a producir una presión negativa en los vasos venosos endocraneales cuando la persona está de pie. La bomba del músculo esquelético que está en las piernas, la bomba torácica, que la inhalación, por ejemplo, expande la cavidad torácica, esto hace que aumente la presión negativa, pero también aumenta la presión abdominal y esto fuerza a que la sangre suba. Entonces la presión venosa central fluctúa como de 2 milímetros en la inhalación y en la exhalación pues aumenta hasta 6 milímetros. Entonces esto quiere decir que la sangre fluye más rápidamente cuando se inhala, ¿no? Y la succión cardíaca, que sucede básicamente cuando se expande el espacio auricular. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, jala la base de las aurículas, hace que las aurículas expandan su tamaño y esto causa cierta succión cardíaca. Aquí es un ejemplo de las bombas esqueléticas, como en el sistema venoso, aquí hay válvulas. Cuando se contrae, expulsa la sangre hacia arriba y ya después, debido a las válvulas, ya no puede regresar. Entonces, retorno venoso y actividad física. En el ejercicio hay un aumento del retorno venoso de varias formas. Uno es porque el latido cardíaco es más rápido y más fuerte. Esto aumenta el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Los vasos del músculo esquelético, el pulmón y el corazón se dilatan y eso provoca más flujo. Hay aumento de la frecuencia respiratoria, por lo tanto hay un aumento de la acción de la bomba torácica para jalar la sangre hacia el tórax y pues obviamente hay un aumento de las bombas del músculo esquelético. El estancamiento de la sangre ocurre con la inactividad, ¿no? La presión venosa no es suficiente para forzar a que la sangre suba, por ejemplo, cuando se está en bipedestación pues, sin ningún movimiento. Entonces, cuando una persona está de pie en forma prolongada, el gasto cardíaco puede ser tan bajo así para causar pues ya sea mareos o hasta pérdida del estado de conciencia, un síncope, y es lo que explica por qué los soldados o personas que duran parados cuando hay pues en marchas o cuando tienen que estar manteniéndose de pie parados, pueden perder el estado de conciencia si se mantienen por mucho tiempo así. Esto se puede prevenir usando haciendo movimiento de las piernas para causar tensión y esto activa las bombas del músculo esquelético.
Entonces hay que acordarnos que los pilotos de los jets